Y en mis manos tengo el Huawei Watch Fit 1. Este smartwatch salió en el 2020, pero al día de hoy es una opción bastante interesante si buscas algo económico y práctico. Y si lo tuyo es el deporte, creo que también te irá perfecto uno de estos. Bueno, para eso es este video. ¿Valdrá la pena el Watch Fit 1 6 años después? Y también les contaré mi experiencia a lo largo de estos años de poseerlo. Y como adelanto, les digo que este smartwatch dura alrededor de 10 días su batería. No estoy bromeando. Ahorita vamos a ver sus especificaciones técnicas. Quédense en el video. ¡Let's go! El Huawei Watch Fit 1 cuenta con una pantalla AMOLED de 1.64 pulgadas con excelente brillo para exteriores hasta 450 nits. Tiene resolución de 456 x 280 píxeles, así que todo se ve bastante nítido. También posee un sensor de luz ambiental. En diseño es un reloj muy ligero y cómodo para usar todo el día, incluso para dormir o hacer ejercicio. Además, incluye resistencia al agua de 5 atmósferas, así que puedes usarlo bajo lluvia o incluso para nadar. En sensores incorpora monitoreo de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, seguimiento del sueño, estrés y múltiples modos deportivos. La batería es uno de sus puntos más fuertes, ya que puede durar aproximadamente entre 7 y 10 días dependiendo del uso. También permite recibir notificaciones, controlar música y usar funciones básicas inteligentes, aunque no tiene aplicaciones avanzadas como otros relojes más caros. Si cuando va con su novia siente que se le para, que se le para y que se le para, que se le para su reloj de agujas, usen Huawei, que estos no suelen fallar y dura hasta 10 días su batería. Y este reloj lo tengo desde el 5 de octubre del 2022. Y aunque ese año fue lanzado la siguiente versión, el Watch Fit 2, este lo compré porque bajó bastante de precio. Creo que se puso a unos 1700 lempiras por ahí. Yo solo usaba marcas patito, digamos. Y ese reloj que tenía antes se me perdió cuando fui a Mapala. Iba haciendo unos clavados y después yo como lo busco, ya que como es marca patito, entonces era imposible rastrearlo con el teléfono. Luego de ese viaje salió el Watch Fit 2 y bajó el precio del Watch Fit 1 bastante. Dije yo, esta es mi oportunidad para tener un watch ya original de marca. Entonces este fue como el primero, digamos, de marca bien reconocida. Obviamente si lo usan normal, o sea, en la mañana, en la noche y antes de dormir se lo quitan y lo apagan. Sí, la batería les va a durar unos 10 días. Ya si lo utilizan para dormir, para que los escanee mientras están durmiendo, obviamente esos días bajan. Y creo que es a 5 seguidos, algo así. Pero aún así, 5 días para un smartwatch, 24 horas, está buenísimo. Lo mejor de este reloj definitivamente es la batería. Puedes olvidarte del cargador durante varios días y eso se agradece muchísimo. La pantalla también sigue viéndose muy bien incluso hoy en día, especialmente por los colores AMOLED. Otro punto positivo es lo cómodo y ligero que es. Prácticamente ni se siente en la muñeca. Y para personas que hacen ejercicio casual o quieren monitorear su salud básica, cumple bastante bien. Mantiene un escaneo continuo del oxígeno. Ahora, en lo negativo, el sistema es bastante limitado comparado con relojes más modernos. No puede instalar aplicaciones externas y responder mensajes también es muy limitado. Además, aunque tiene GPS y funciones deportivas, no está pensado para usuarios súper exigentes o deportistas profesionales. Y algo importante, al ser un modelo viejo, algunas funciones ya se sienten un poco desactualizadas. No tiene antena Wi-Fi, no tiene micrófono, así que tampoco podrás responder llamadas ni mensajes o usar un asistente virtual. Entonces, ¿vale la pena el Huawei Watch Fit 1? Si lo tuyo es el deporte, porque pueden hacer hasta snorkel, andar en la playa, en bicicleta, la verdad que les va a ir de lujo. Si quieren también un smartwatch económico y que funcione súper bien, que las medidas sean correctas, créanme que este reloj también les va a servir. Y algo que me gusta de este, que siempre está escaneando nuestros niveles de oxígeno sin activarle nada previamente. La verdad que sí vale la pena si necesitas solo un notificador, podemos decirlo. Que aquí le caigan las notificaciones de todo su teléfono, o si alguien está llamando,
Si van manejando, alguien los va llamando y aquí les va a caer la notificación. Ya si quieren contestar llamadas, controlar los aparatos de su hogar, estar conectados a internet, pues ahí ya como que no les va a ir muy bien. Mentalícense que este smartwatch solo va a ser como un notificador y algo excelente para hacer ejercicios. 10 días de batería. Yo con este me iba de viaje, digamos cuando fui a El Salvador o a Guatemala. Yo me fui con este y ni llevé el cable cargador porque era totalmente innecesario. Yo a los 4 días ya estaba aquí de regreso a Honduras y la batería estaba como al 60%. Pero de ahí pueden observar muchas cosas, por ejemplo el clima, cuántas kilocalorías han quemado, el ritmo del corazón, los pasos, cuántos kilómetros han caminado, la fecha y hora, controlar la música que tienen en su teléfono. Pero si ya quieren uno como este que trae Bixby, que trae Gemini, puedo controlar las luces, el ventilador, mi televisor, puedo hasta encender el Xbox desde aquí porque trae su propio asistente de voz. Ya también se pueden descargar muchísimas aplicaciones que también se actualizan, pero todo eso que les estoy comentando cae en la batería. Este smartwatch es el Watch 8, solo dura máximo 3 días, que equivale a 40 horas. Entonces yo digo que al día de hoy, para deportistas o gente que quiere entrar al mundo del gym, hacer deporte, sí va a valer 100% la pena. También algo que no les he comentado es que para los niños, un niño o preadolescente que ande ya en sus 10 años, 12 años, créanme que también un smartwatch de este les va a servir de lujo. Y para hacer también el primer smartwatch de ellos, a ellos les va a fascinar. Y de ahí que les va a durar bastantes años. Lo pueden mojar, lo pueden llenar de lodo, pueden andar en el mar, en la piscina, llevarlo a la escuela. Bueno, a ellos les va a encantar. La verdad que los siguientes relojes sí mejoraron muchísimo y se actualizaron respecto a la versión 1. Y bueno, después de ver todo el video, ¿qué piensan ustedes? ¿Lo comprarían? ¿No lo comprarían? ¿Se lo regalarían a un niño, como les comenté, que les iría de lujo? ¿O mejor optan por las siguientes versiones que también ya han de estar un poco económicas, como el Watch Fit 3? ¿O creen que ya uno de estos quedó totalmente en el pasado por ser del 2020 y que hay mejores opciones? ¿O prefieren las marcas Patito? Pero recuerden, este ofrece 10 días de autonomía. Bueno, nos vemos el próximo martes de reviews y no olviden suscribirse. ¡Let's go!